La energía nuclear prometía ser la llave hacia un futuro limpio, poderoso y prácticamente infinito. Pero lo que en un principio parecía un milagro de la ciencia, pronto demostró su lado más oscuro. Dos nombres quedaron grabados en la memoria colectiva como símbolos del desastre y la tragedia: Chernóbil en 1986 y Fukushima en 2011. Dos catástrofes separadas por décadas, diferentes en sus causas, pero unidas por el mismo destino: mostrarle al mundo que jugar con la energía del átomo no está exento de consecuencias devastadoras. Hoy, vamos a recorrer la historia de los dos peores accidentes nucleares que estremecieron a la humanidad. En la madrugada del 26 de abril de 1986, la historia se partió en dos. En una pequeña ciudad soviética llamada Pripyat, en la actual Ucrania, ocurría algo que marcaría para siempre al mundo: el peor accidente nuclear de la historia. Todo comenzó en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, durante lo que se suponía sería una simple prueba de seguridad. Los ingenieros intentaban comprobar si, en caso de un corte eléctrico, las turbinas podían seguir generando energía suficiente para mantener el sistema de refrigeración activo hasta que entraran los generadores de emergencia. Lo que en teoría era un experimento controlado, en la práctica se convirtió en una cadena de errores humanos, fallos de diseño y decisiones desesperadas que llevaron a una catástrofe imposible de contener. La prueba se inició de manera caótica, con el personal cometiendo una serie de violaciones a los protocolos de seguridad. Para ese momento, los operadores habían bajado demasiado la potencia del reactor, lo que lo hacía inestable. Intentaron corregirlo, pero en lugar de mejorar, el problema se agravó. El diseño del reactor RBMK era defectuoso. En condiciones críticas, la introducción de las barras de control no apagaba la reacción, sino que en un primer instante la aceleraba. Y así ocurrió. Al insertar las barras para frenar la reacción, la potencia del reactor se disparó de forma incontrolable. En segundos, la energía liberada superó cualquier cálculo imaginable. A la 1:23 de la madrugada, se escuchó un estruendo que sacudió toda la instalación. Una primera explosión reventó la tapa de 1000 toneladas del reactor, y una segunda levantó la estructura del edificio. El núcleo quedó expuesto y ardiente, lanzando al aire fragmentos de grafito incandescente y combustible nuclear. El cielo se iluminó con un resplandor azul y una columna de fuego se elevó hacia la noche, liberando una nube de radiación que viajaría miles de kilómetros. Los trabajadores que se encontraban cerca no sabían exactamente qué había sucedido. Algunos pensaron que solo se trataba de una explosión de vapor. Lo que no podían imaginar es que en ese momento estaban respirando la muerte. Los primeros en llegar fueron los bomberos de Pripyat. Armados únicamente con sus mangueras y sin ningún tipo de protección contra la radiación, se enfrentaron al incendio como si fuera uno común. Subieron al techo del reactor, donde fragmentos de grafito ardían como carbones al rojo vivo. En cuestión de minutos, varios de ellos empezaron a sentir síntomas: mareos, vómitos, un ardor insoportable en la piel. No sabían que estaban recibiendo dosis letales de radiación. Sus cuerpos se convertirían en los primeros sacrificios de un desastre que apenas comenzaba. Mientras tanto, en la ciudad de Pripyat, la vida seguía con aparente normalidad. Nadie fue advertido de lo ocurrido. Los niños salieron al colegio, las familias paseaban por los parques, y las parejas disfrutaban del fin de semana. Nadie sabía que el aire estaba impregnado de yodo radiactivo, cesio y estroncio, invisibles y silenciosos, penetrando en cada pulmón, depositándose en cada superficie. Solo 36 horas después, el gobierno soviético ordenó la evacuación. Buses llegaron de madrugada y se dijo a los habitantes que sería algo temporal, que podrían volver en unos días. Nadie lo hizo jamás. Pripyat se convirtió en una ciudad fantasma, un testimonio congelado en el tiempo de aquella madrugada. La magnitud del desastre, sin embargo, no se limitó a Ucrania. La nube radiactiva se extendió por Europa, alcanzando Suecia, Alemania, Italia e incluso partes de Reino Unido. Fue precisamente gracias a los sensores nucleares en Suecia que el mundo se enteró de lo que había ocurrido, ya que la Unión Soviética intentó ocultar el accidente en un principio. La radiación no conoce fronteras, y el secretismo solo sirvió para aumentar el miedo y la desconfianza hacia Moscú. Con el paso de los días, se organizaron brigadas de liquidadores. Cientos de miles de soldados, mineros y voluntarios enviados a contener lo incontenible. Muchos trabajaron retirando escombros radiactivos del techo del reactor, donde las máquinas no podían resistir por más de unos minutos. Sin protección adecuada, estos hombres estuvieron expuestos a niveles de radiación equivalentes a miles de radiografías en cuestión de segundos.
Algunos murieron en días, otros sufrieron durante años los efectos del envenenamiento radiactivo. El sacrificio de estos hombres fue clave para reducir el alcance de la catástrofe, aunque el precio fue su propia vida. Para intentar controlar la fuga, se construyó un gigantesco sarcófago de hormigón alrededor del reactor destruido. Era una solución desesperada, diseñada para contener la radiación, aunque todos sabían que era temporal. Décadas después, ese sarcófago tuvo que ser reforzado con una nueva estructura de acero conocida como el Arco de Chernóbil, uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos jamás realizados, que cubre el reactor como una tumba de metal. Las consecuencias humanas fueron devastadoras. Decenas de miles de personas fueron desplazadas de por vida, sus hogares abandonados, sus pertenencias dejadas atrás. Numerosos trabajadores de la planta y bomberos murieron en las semanas posteriores, víctimas del síndrome de irradiación aguda. En los años siguientes aumentaron los casos de cáncer de tiroides, especialmente en niños expuestos al yodo radiactivo. Aunque las cifras exactas siguen siendo motivo de debate, la Organización Mundial de la Salud estima que cientos de miles de personas sufrieron algún tipo de consecuencia directa o indirecta de la catástrofe. Más allá de las muertes y enfermedades, Chernóbil dejó cicatrices profundas en la política y la sociedad. Fue una de las mayores crisis que enfrentó la Unión Soviética y expuso ante el mundo las deficiencias del sistema. La desconfianza hacia las autoridades aumentó, y muchos historiadores sostienen que el accidente contribuyó al colapso de la URSS pocos años después. El desastre no solo marcó a Ucrania y Bielorrusia, sino que se convirtió en un símbolo global del peligro de la energía nuclear mal gestionada. Hoy, Chernóbil sigue siendo un lugar prohibido para vivir, pero irónicamente la naturaleza ha reclamado la zona. Animales salvajes recorren las calles vacías de Pripyat, bosques crecen entre edificios abandonados, y la vida florece en un territorio marcado por la radiación. Es un recordatorio inquietante de la capacidad de la naturaleza para adaptarse y de la fragilidad del ser humano frente a sus propios errores. Chernóbil no fue solo un accidente técnico, fue una advertencia. Una lección de cómo la arrogancia, el secretismo y la negligencia pueden desencadenar una tragedia de proporciones globales. Décadas después, seguimos hablando de aquella madrugada del 26 de abril porque representa lo que ocurre cuando el hombre juega con fuerzas que apenas comprende, una cicatriz en la historia que nunca podrá borrarse. El 11 de marzo de 2011, Japón vivió una de las jornadas más oscuras de su historia moderna. A las 14:46 hora local, un terremoto de magnitud 9.0, uno de los más poderosos jamás registrados en el planeta, sacudió la región de Tohoku, en la costa noreste del país. Las imágenes del mar agitándose como si fuera un monstruo vivo recorrieron el mundo entero. Pero lo que vendría después sería todavía más devastador. Un gigantesco tsunami con olas de más de 15 metros arrasó pueblos enteros, carreteras, edificios, todo lo que encontraba a su paso. En apenas minutos, ciudades costeras desaparecieron bajo el agua. Sin embargo, la catástrofe no terminaría ahí. Lo que comenzó como un desastre natural se convertiría en una crisis nuclear que puso a toda la humanidad en alerta. En la prefectura de Fukushima se encontraba la central nuclear de Fukushima Daiichi, un complejo construido en los años 70 y que contaba con 6 reactores nucleares diseñados para suministrar energía a millones de personas en el país. Cuando el terremoto golpeó, los sistemas de seguridad funcionaron como estaba previsto. Los reactores se apagaron automáticamente, las barras de control se insertaron para detener la reacción en cadena y todo parecía bajo control. Pero el verdadero enemigo no era el terremoto, era el tsunami que llegaría minutos después. Las olas gigantes sobrepasaron los muros de contención y anegaron los sistemas de refrigeración de la planta. Las bombas eléctricas quedaron inservibles y los generadores de emergencia que debían mantener frías las barras de combustible nuclear también fueron arrastrados o dañados por el agua. De pronto, los reactores, que aún contenían una enorme cantidad de calor residual, quedaron sin la posibilidad de ser enfriados. Ese fue el comienzo de una pesadilla. A medida que pasaban las horas, la temperatura en el interior de los reactores comenzó a subir de manera alarmante. El combustible nuclear se calentaba sin control, produciendo vapor a alta presión. Los ingenieros que trabajaban desesperadamente en la central sabían lo que eso significaba. Si el calor no podía disiparse, el núcleo del reactor corría el riesgo de fundirse. Una fusión nuclear, algo que hasta entonces parecía una posibilidad remota, estaba a punto de ocurrir en suelo japonés. Los días siguientes se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Se intentaron múltiples maniobras para enfriar los reactores. Se inyectó agua de mar directamente en el sistema.
una medida de emergencia que arruinaría para siempre la infraestructura de la planta, pero que era la única opción posible para evitar una catástrofe mayor. Sin embargo, la presión dentro de los contenedores era tan alta que comenzaron a realizarse liberaciones controladas de vapor radiactivo al ambiente, una decisión polémica y desesperada que generó alarma tanto en Japón como en el resto del mundo. El 12 de marzo, apenas un día después del tsunami, ocurrió lo que todos temían. Una gigantesca explosión sacudió el edificio del reactor número 1. El techo voló por los aires y una nube blanca de humo radiactivo se elevó hacia el cielo. Las imágenes transmitidas en vivo mostraban un escenario que evocaba inevitablemente a Chernóbil, un accidente nuclear que parecía fuera de control. Días después, otras explosiones similares sacudieron los reactores 3 y 4. Japón estaba enfrentando el peor desastre nuclear desde 1986. Decenas de miles de personas que vivían en un radio de 20 kilómetros alrededor de la planta fueron evacuadas de inmediato. Familias enteras tuvieron que abandonar sus hogares sin saber si alguna vez podrían regresar. La radiación se filtró en el aire, en el suelo y en el océano, contaminando cultivos, ganado y reservas de agua. Los trabajadores que permanecieron en la planta, conocidos después como los héroes de Fukushima, arriesgaron sus vidas enfrentándose a niveles de radiación que podían matarlos en cuestión de horas, tratando de controlar un monstruo invisible que amenazaba con devorar todo a su alrededor. El mundo entero observaba con angustia. En Alemania, la canciller Angela Merkel anunció que su país aceleraría el cierre de todas sus centrales nucleares. En otros lugares, desde Francia hasta Estados Unidos, se reabrió el debate sobre la seguridad de la energía atómica. Las imágenes de un Japón devastado, con pueblos convertidos en ruinas y reactores envueltos en humo radiactivo, sacudieron la confianza global en una tecnología que, hasta entonces, era presentada como limpia y segura. Con el paso de las semanas, las autoridades lograron estabilizar parcialmente la situación, aunque el daño ya estaba hecho. 3 núcleos nucleares se habían fundido, liberando una cantidad de radiación que contaminó aire, agua y tierra. Grandes extensiones de la prefectura de Fukushima quedaron inhabitables. Hasta hoy, más de una década después, algunas áreas permanecen como ciudades fantasma, donde el tiempo parece detenido desde aquel marzo de 2011. Las secuelas humanas también fueron devastadoras. Más de 150.000 personas fueron desplazadas de manera permanente. Muchas de ellas nunca pudieron volver a sus hogares, perdiendo no solo sus casas, sino también su forma de vida, sus comunidades y sus recuerdos. A esto se sumaron los impactos psicológicos, depresión, ansiedad, enfermedades relacionadas con el estrés y el estigma de ser considerados contaminados por otros sectores de la sociedad. Las investigaciones posteriores revelaron fallos en la gestión de la empresa operadora, Tokyo Electric Power Company, conocida como TEPCO. Se descubrió que los muros de protección contra tsunamis eran demasiado bajos y que la compañía había ignorado advertencias sobre la posibilidad de un maremoto de gran magnitud. La sensación de que el desastre pudo haberse evitado aumentó la indignación entre los japoneses. El accidente de Fukushima no alcanzó el mismo nivel de devastación inmediata que Chernóbil, pero dejó una huella profunda en la conciencia mundial. Mostró que, incluso en un país altamente desarrollado y tecnológicamente avanzado como Japón, la energía nuclear seguía siendo vulnerable frente a la fuerza imparable de la naturaleza y frente a los errores humanos. Hoy, más de 10 años después, la planta de Fukushima continúa en proceso de desmantelamiento, un trabajo que se estima tomará varias décadas. La limpieza y descontaminación de la zona sigue siendo una tarea titánica y costosa, y los debates sobre qué hacer con el agua tratada que contiene tritio, un subproducto radiactivo, generan tensiones tanto dentro como fuera del país. Fukushima quedó grabada en la historia no solo como un recordatorio del poder destructivo de la naturaleza, sino también como una advertencia de lo frágil que puede ser la seguridad cuando se combina la energía nuclear con el error humano y la imprevisibilidad del planeta. Es, al igual que Chernóbil, una cicatriz abierta en la memoria colectiva que nos obliga a preguntarnos si realmente estamos preparados para controlar las fuerzas que intentamos dominar.